וקומה בעזרתי, וקומה בעזרתי, החזק מגן. En nuestro recorrido por Amós, hemos pasado el juicio de Dios sobre Damasco, luego Gaza, luego Tiro. Estuvimos considerando el juicio sobre Edom, sobre los hijos de Amón y, por último, para terminar ese juicio sobre las naciones paganas, sobre Moab. La ronda del león llegó así a su fin en Canaán. Ya visitó a esas ciudades paganas, devorando a su paso. Y después de rodear, recuerden ustedes muy bien, después de rodear a su verdadera víctima, pues dejó juicio detrás de sí. Recuerden el mapa, queridos hermanos, para ver la manera como Dios, al juzgar a estas naciones, está en realidad juzgando a todas las naciones de Canaán que representan a toda la humanidad. Pero la manera como se hizo el recorrido muestra una ronda, es decir, Dios circundando en realidad a su víctima, que no es otro que su propio pueblo. Judá inicialmente, pero finalmente Israel. ¿Recuerdan cómo comienza la ronda? Empieza allá por el nororiente en Damasco, luego desciende hacia el suroccidente, hacia Gaza, luego se va hacia el noroccidente Tiro, formando una X, luego va hacia el suroriente, hacia Edom, sube un poco al norte, Moab, otro poco al norte, Amón, y ahora el león sale rápidamente, sale raudo hacia Judá. ¿Qué puedo ver yo acá, queridos hermanos? Bueno, yo puedo ver, en primer lugar, mucha misericordia de Dios para con su pueblo. Algo que podemos expresar de esta manera: Dios nunca va a enviar un juicio si primero no advirtió. El hecho de que primero Dios haya juzgado a estas 6 naciones antes de llegar a Judá y a Israel significa que Dios advirtió a su pueblo misericordiosamente para que se arrepintieran. Eso es paciencia divina, eso es longanimidad, como le llama la Biblia. Nos recuerda las palabras del apóstol Pablo: o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su bondad te guía al arrepentimiento. Romanos 2:4. Noten lo que dice Pablo acá. Dios es rico, amplio en bondad, en paciencia y longanimidad. ¿Por qué razón Pablo dice? Para guiarnos al arrepentimiento. Entonces, cada vez que Amós anunciaba un juicio sobre estas naciones, yo lo que estaba esperando de los judíos e israelitas que estaban escuchando, específicamente israelitas, era arrepentimiento. Era ver que el juicio se estaba acercando, pero no llegaba a ellos. Entonces, lo que debía haber surgido en ellos era una convicción de pecado. No el pecado ajeno, sino su propio pecado, para caer de rodillas delante de Dios y pedir su misericordia, pedir su perdón. Pero la fórmula que ha sido repetida ya 7 veces y va a ser repetida una 8ª vez, también nos indica la paciencia de Dios. ¿A qué fórmula me refiero? A esa fórmula que dice por 3 pecados y por el 4. ¿Notan lo que significa esa fórmula? Dios dice por 3 pecados y por el 4. Decíamos que 3 más 4 significa 7, o sea, el colmo. Pero quiere decir entonces que Dios soportó a cada una de estas naciones con 6 pecados. Pecado tras pecado, pecado tras pecado, hasta que finalmente llegó un pecado que rebosó la copa. Y el juicio era inevitable. Pero esto, otra vez, mis queridos hermanos, señala hacia la misericordia de Dios, ¿o no? ¿Qué sería de nosotros si Dios visitara nuestros pecados allá? ¿Qué sería de usted si Dios visitara cada uno de sus pecados? Digan, ¿saben? Normalmente Dios es longanimo, es paciente, es benigno, como dice Pablo. La tragedia es que nosotros entonces, como no vemos el juicio llegando continuamente, abusamos. Estiramos esa paciencia
hasta que no da más. La lección, repito, aquí entonces es muy clara. Dios nunca manda el juicio sin advertencia. Así que haríamos muy bien en escuchar esas advertencias divinas. Escuchemos esas advertencias. Cuando Dios juzga a otros, pero también cuando nosotros pecamos y no pasó nada. Pasamos en limpio, digámoslo de esa manera. Y volvimos a pecar y pasamos en limpio. Ojo, va a llegar el séptimo pecado que finalmente significa el derramamiento de la ira de Dios. Aquí hay mucha misericordia de Dios. En medio de este mensaje tan duro, en medio de este mensaje plagado de juicio y de sentencias, no podemos dejar de percibir esa longanimidad de Dios. Dios no es como nosotros. Dios es Dios. Ahora, lamentablemente, no es muy seguro que los judíos a los cuales ahora Amós se dirige hayan entendido ese procedimiento divino. Mucho menos los israelitas que están detrás ahí de cámaras viendo el juicio ahora sobre sus hermanos, los judíos. En este punto de los discursos de Amós, los judíos seguramente se encontraron muy sorprendidos y los israelitas aplaudieron más fuerte que antes. Los judíos estarían sorprendidos porque nunca pensaron que el león pasaría de devorar a las naciones paganas ahora a devorar al pueblo de Dios. Y entonces cuando Amós se para y dice, así ha dicho que va por 3 pecados de Judá y por el 4, se sacuden los judíos y dicen, ¿cómo así? Somos el pueblo de Dios. Está bien que Dios juzgue a esas naciones paganas. Ellos están fuera del pacto con Dios. Aquí entonces los judíos se encuentran absolutamente sorprendidos. O sea, el mensaje anterior de 6 juicios no caló en sus oídos ni en su corazón. Los israelitas, por su parte, o sea, la nación del norte, estarían satisfechos porque su rival de patio ahora está siendo juzgado. Qué bueno que Dios juzgó a esas naciones paganas, pero cuando el juicio llega a Judá, los israelitas dicen que bueno, se lo merecían, porque eran sus rivales de la nación. La nación elegida había sido dividida en 2, pero en uno u otro caso, judíos e israelitas, el mal es el mismo, ¿notan ustedes? Miren cómo nos lo explica el apóstol Pablo en Romanos, capítulo 2, versículos 17 al 25. Búsquenlo en su Biblia. Observen cuál es la tragedia, cuál es el mal que cobija tanto a judíos como israelitas, el pueblo de Dios en su frente al juicio de Dios, frente a la sentencia de Dios a los paganos, pero ahora también a Judá. Dice el apóstol Pablo, he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Esa es la sensación que tienen los judíos acá. Cada vez que Dios juzgó a unas naciones, ellos se veían superiores a los demás. Es como Pablo está diciendo acá. Mire, cada vez que estudio más Amós, veo muchos paralelos entre Amós y Romanos. Porque al igual que Amós, Pablo comienza con el juicio de la nación y luego va a hablarle al pueblo de Dios, a los judíos, a los religiosos. La sensación de esos judíos era de que ellos eran maestros, que ellos eran guías, que ellos eran luz, que no había mal en ellos. Sí, seguro alguna cosa que otra mal. Pero miren lo que dice Pablo en el versículo 21. Tú, pues, al judío le está hablando, ¿no? Tú, pues, que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se adulterar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Versículo 23. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. ¿Notan? Es decir, estos judíos eran diferentes a las naciones paganas.
en cuanto a pecado, ¿no? Al contrario, hay un agravante que ahora vamos a señalar. Versículo 24, ahí en Romanos 2. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad, la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. O sea, de nada les aprovechó haber sido el pueblo elegido de Dios. No sacaron provecho de haber recibido la ley de Dios en el Sinaí. Estaban en la misma condición que las otras naciones y entonces ahora Dios pasa a juzgar. Leamos nuestro texto para hoy. Vamos capítulo 2, versículos 4 y 5. 4 y 5. El juicio de Dios contra Judá. Leo para ustedes. Así ha dicho Jehová. Por 3 pecados de Judá y por el cuarto no revocaré su castigo, porque menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas y les hicieron errar sus mentiras, en pos de las cuales anduvieron sus padres. Prenderé, por tanto, fuego en Judá, el cual consumirá los palacios de Jerusalén. La estructura es la siguiente. Nombre del acusador, Jehová. Como en los otros casos, ¿cierto? Nombre del acusado, bueno, ahora cambia y sorprendentemente aparece, ¿qué nombre? Judá. El acusado ahora es nada más ni nada menos que Judá. Nunca pensaron ser llamados al estrado. Nunca. Sí, ellos podían ser parte de un tribunal, pero se veían era más bien como jueces. Pero ahora son llamados al estrado del acusado. Proverbio clásico que indica que colmaron la maldad. Dios tuvo mucha paciencia con Judá, pero llegó el momento, el límite de sus pecados por 3 transgresiones de Judá y por la cuarta. Sentencia anticipada, como en los otros casos, noten que no es diferente. Igual que en los otros casos, Dios aquí le dice a Judá que no lo va a perdonar. Por 3 pecados de Judá y por el cuarto no revocaré su castigo. Ya no hay perdón, pero está diciendo a Judá, insisto. ¿Cuál es la acusación formal? Bueno, hay 3 delitos específicamente mencionados acá. Primer delito, menospreciaron la ley de Jehová. Segundo delito, no guardaron sus ordenanzas o sus estatutos. Y tercer delito, les hicieron errar sus mentiras en pos de las cuales anduvieron sus padres. Es decir, ¿se fueron detrás de qué? De mentiras. Corrieron tras mentiras. Esos son los 3 pecados que Dios señala. Recuerden que en la mayoría de los casos solo Dios mencionó solo un pecado. Acá menciona 3. Hay una relación entre estos pecados, por supuesto, que ya vamos a ver. En sexto lugar, declaración del juicio. ¿Notan el juicio? En el versículo 5. ¿Es diferente? Dios los trató de manera preferencial. ¿Manda un juicio diferente a las otras naciones? No. El mismo fuego devorador que consumió las 6 naciones de Canaán, también ahora avanza contra Judá. Prenderé, por tanto, fuego en Judá, el cual consumirá los palacios de Jerusalén. El mismo juicio. Y en este caso no aparece el sello de confirmación. No dice que ya la sentencia está terminada. Pasemos entonces, hermanos, a considerar el descargo del juicio. Versículo 4, primera parte, dice, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Judá y por el cuarto no revocaré su castigo. Judá, bien sabemos, era la nación de Dios. Era el pueblo con el cual Dios había hecho varios pactos especiales. Desde el pacto que hizo con Abraham hasta el pacto que hizo con David. Varios pactos. Todos esos pactos incorporaban grandes privilegios especiales, pero también tremendas responsabilidades. Lo más importante a señalar aquí es el hecho de que ser la nación de Dios, de ser la nación con la cual Dios había hecho un pacto o varios pactos especiales, no los eximió del castigo. Era lo que ellos estaban esperando, ¿no? Digamos de esta manera, cuando Amós proclamó el juicio contra Moab, ¿sabe qué esperaron los judíos? Que se acabara el sermón. Se cerraba. Terminó. No esperaban que fueran llamados al estrado. Pero claramente entonces
Esto señala que Dios no los exime del juicio. Al contrario, los grandes privilegios que recibieron implicaban mayores responsabilidades. En la mentalidad judía implicaban que estaban exentos de juicio. En la mentalidad de Dios significaba que a mayor privilegio, mayor ¿qué? Responsabilidad. Al que más se le ha dado, más se le va a pedir. El principio, entonces, repito, aquí es a mayores privilegios, mayores responsabilidades. Si tú has recibido muchos privilegios de parte de Dios, entonces hay muchas responsabilidades. Dios te va a mandar más a cuentas, te va a llamar a cuentas. No os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. ¿Nota lo que dice las Sagradas Escrituras? Como dijo el apóstol Pedro, es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Ya el juicio pasó por todos los lugares aledaños, ahora el juicio llega a la casa de Dios, y aquí entonces hay un juicio más severo. Por la historia sagrada, sabemos que después de la división del reino del norte en dos, en días de Roboán, el hijo de Salomón, la nación del norte, Israel, se abocó a la idolatría. Eso fue inmediato. En Israel, la nación del norte, ellos inmediatamente crearon un culto rival en Samaria. Jeroboam estableció a cualquiera como sacerdote, crearon 2 becerros para adoración. O sea, la nación del norte, Israel, se perdió desde el inicio. Y solo Judá, en ese momento de la división del reino, permaneció fiel a Jehová. Judá sí permaneció fiel a Jehová en el momento en que se divide el reino. Sin embargo, esa fidelidad inicial de Judá no duraría mucho tiempo, pues pronto la vemos abocada a la misma idolatría que sus hermanos del norte de Israel. Y eso, que ellos contaban con el privilegio que nunca tuvo la nación del norte, el privilegio de tener el templo en Jerusalén y el sacerdocio arónico. La nación del norte no lo tuvo porque ellos, repito, crearon un templo y crearon un sacerdocio, pero Judá, la nación del sur, siguió en posesión del templo salomónico, donde oficiaban los sacerdotes descendientes de Aarón, y ellos les proclamaban la ley. O sea que de Israel y Judá, Judá tuvo más privilegios que Israel, a partir de la división del reino. Eso significa que Judá pecó teniendo mayor luz. Claro, mayor luz que las naciones paganas, pero mayor luz que su hermana Israel. Como dijimos anteriormente, los privilegios no eximieron a Judá del juicio en contra de lo que ellos pensaban, sino que trajeron mayor condenación por causa de su obstinación. Miren su Biblia lo que dice el profeta Jeremías en el capítulo 7, versículos 1 al 4. Este texto nos muestra el pensamiento de los judíos. Mire cómo pensaban ellos. ¿Qué habían hecho los judíos de los privilegios recibidos? Este texto debe sacudirnos. Escuchen. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra y di: oíd palabra de Jehová, todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabras de mentira diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es. ¿Qué está denunciando Jeremías? ¿Sabe qué denuncia acá? Iban al templo a adorar a Jehová, pero el camino de ellos, ¿cómo era? Torcido. ¿Sus obras cómo eran? Eran obras malas. Sí, iban y cantaban, adoraban en el templo, pero en su día a día quebrantaban cada uno de los mandamientos de la ley de Jehová. ¿Les suena parecido algo? ¿No es la religiosidad popular? ¿No es lo que muchas veces nosotros también asimilamos, en lo que caemos? Pensando que Dios lo que espera es que yo vaya, cante y alabe en la iglesia, pero entre semana como en mi vida. Pero ¿observaron cuál era el pensamiento de este pueblo? La acusación o la advertencia de Jeremías es esta: no os fiéis en palabras de mentira.
Confiaban en mentiras. ¿Cuál era la mentira que confiaban acá? Este es templo de Jehová. Lo repetían 3 veces. Repetirlo 3 veces significa que eso para ellos era seguro. Estaban confiados plenamente en esto. Este es el templo de Jehová. Esta es la ciudad del gran rey. Aquí no va a entrar juicio. Y cuando el profeta Jeremías se levantaba a proclamar juicio, ellos decían, no, este es el templo de Jehová. Aquí no va a pasar nada. El juicio no va a llegar. Mis queridos hermanos y amigos, Dios no puede pasar por alto el pecado. No importa que ese pecado sea de su pueblo. Más bien, es más terrible el pecado de su pueblo. Nunca debemos pensar que la gracia significa permiso para pecar. Nunca debemos pensar que la gracia significa que Dios no va a traer las consecuencias a nuestros propios pecados. Ese fue el gran error de Judá. El pecado es contrario a la justicia y a la santidad divina. Por causa de su santidad, Dios no puede tener ninguna relación con lo impuro. Y por causa de su justicia, todo pecado debe ser castigado. Eso está en los atributos de Dios, es parte de la naturaleza de Dios. Así que Dios no tiene comunión con el pecado. Más bien Dios castiga el pecado. Observemos 2 textos con respecto a eso. Salmo capítulo 5, versículos 4 al 6. Y Salmo capítulo 11, versículos 4 al 7. El primero, Salmo capítulo 5, versículos 4 al 6. Abra bien sus oídos. Escuche esto. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Esa es santidad. ¿Notan? La santidad de Dios implica esto que acabamos de leer ahí. Pero ahora, continúa diciendo el salmista, destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador, abominará Jehová. Esa es la justicia de Dios. Insisto, por su santidad Dios no tiene comunión con el pecado. No nos engañemos. No nos engañemos. Y por su justicia Dios castiga el pecado. Esa es parte de la naturaleza divina. Dios no va a obrar de una manera que contraríe su propia naturaleza. Ni siquiera en el caso de su pueblo. Salmo capítulo 11, versículos 4 al 7. Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. ¿Nota eso? Él es santo, entonces aborrece la maldad, aborrece el pecado. ¿Esto es fuerte o no? Sobre los malos hace llover calamidades. Eso es justicia. Dios no puede hacer alguna otra cosa diferente a esto por causa de su justicia. Fuego y azufre y viento abrasado será la porción del cáliz de ellos, porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Así que cuidado, llama al extraño, porque también es pecado. Pero, ¿cuál es la denuncia del delito? ¿Cuál es el pecado específicamente denunciado? Bueno, pasemos a Amós capítulo 2, versículo 4, la segunda parte, y escuchemos la denuncia. Dice en Reina Valera, porque menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas y les hicieron errar sus mentiras en pos de las cuales anduvieron sus padres. En este caso, el delito es muy específico y particular. En los 6 casos anteriores, repásenlo usted en su mente, en los 6 casos anteriores fueron pecados contra el hombre, contra el prójimo, ¿recuerdan? Esas 6 denuncias nos ayudaron a ver que el hombre es lobo contra el hombre. El enfoque de los pecados de las naciones paganas fue el pecado contra el prójimo.
en abierta y flagrante oposición a la ley escrita en el corazón, en la conciencia del hombre. Esas naciones no tenían la ley en tablas. Ellos no tenían el Antiguo Testamento, no tenían la Biblia, pero tenían un testimonio de la ley de Dios que Dios escribió en el corazón de cada ser humano. Es parte de la imagen y semejanza de Dios en el hombre, que, aunque fue distorsionada, cuando nuestros primeros padres pecaron, no se borró. Y sobre esa base, ¿recuerdan que Dios es que juzga a las naciones paganas? Si el pagano, o el que no conoció la Biblia, pregunta a Dios, ¿sobre qué base me juzgas? La respuesta de Dios es tu conciencia. En lo que acusabas a otro, tú mismo te estabas acusando. Esos fueron los pecados que Amós denunció de esas 6 naciones paganas. Naciones que reprimieron su conciencia, tratando de borrar cualquier rezago que quedaba de esa justicia original implantada por Dios. No pudieron, definitivamente. El resultado de ese orar de las 6 naciones paganas fue que esas naciones de Canaán se devoraron entre sí. ¿Recuerdan? Les decía hace 8 días, fue como una historia trágica de una familia, ¿no? Donde uno contra el otro contra el otro, todos contra todos. Resultaron ser lobos y no hombres estas naciones. Pero en el caso de Judá, el punto de referencia es el pacto que Dios hizo con esta nación, y específicamente el pacto de Sinaí. Cuando Dios les otorgó por medio de Moisés las tablas de la ley, 10 mandamientos con muchas explicaciones y aplicaciones específicas de esos mandamientos. Así que, miren, este pecado es un pecado con conocimiento de la ley. Ya recibieron la ley de Dios, pero además es un pecado en el ámbito del pacto que Dios hizo con Israel. ¿Sabe cómo se llama entonces ese pecado? Se llama un pecado de alta traición. Cuando alguien viola un pacto, eso no tiene otro nombre que pecado de alta traición. Ese no fue el pecado de las otras naciones. Es el pecado particular de Judá. Déjeme recalcarlo. 2 particulares salen a flote entonces en el pecado de Judá. Primero, el pecado ya no es contra el hombre. Todo pecado es contra Dios, yo ya lo dije, ¿recuerdan? Pero aquí, no tan contra quién pecan directamente, sin intermediario, pasando directo. ¿El pecado es contra quién? Contra Dios. Acá no dice es que perseguiste a tu hermano. Acá no dice es que vendiste esclavos. No dice nada de eso. El pecado es contra Dios directamente. Pero en segundo lugar, el pecado ya no es una violación de la ley natural. Es una violación de la ley escrita. Ya hay un código escrito. Aquí Judá no puede decir, Dios, pero es que eso se me borró la conciencia. Dios le saca la ley que recibieron en Sinaí. ¿Sabías que estaba ahí? Te la di. Era tuya esa ley, era un gran privilegio que tú recibiste, pero pisoteaste ese privilegio. Otra vez, entonces, esto significa que el pecado de Judá es peor que el pecado de las naciones paganas. Es peor. Y por eso Dios lo va dejando de última, ¿no? ¿Recuerdan que vimos un crecimiento intensivo en los pecados? Ahora llegamos al punto alto de esos pecados. Es el pecado contra Dios, con conocimiento de la ley escrita de Dios. Específicamente les dije, hay 3 pecados denunciados. Primero, menospreciaron la ley de Jehová. Segundo, no guardaron sus ordenanzas o estatutos. Y tercero, los hicieron errar sus mentiras en las cuales anduvieron sus padres. Es decir, se fueron tras mentiras. En el hebreo, de nuevo, encontramos el enfático pronombre ahí. Ellos menospreciaron la ley de Jehová, pero ahora en plural. No en singular, no dice Judá, no, dice ellos, seguramente señalando hacia todos los habitantes. Cada uno de ellos eran transgresores de la ley de Dios. Pero la manera como Amós nos presenta estos 3 pecados indican causa y efecto. Hay una causa y un efecto. ¿Cuál es? Es este. Los 2 primeros pecados señalan el efecto. Y el tercer pecado denunciado señala la causa. Es importante notar esto. Mire, las 2 primeras líneas básicamente son paralelas. Dicen lo mismo, son sinónimas. Mírenlo ahí en su Biblia. De las 3 acusaciones de Amós.
Dice la primera, menospreciaron la ley de Jehová, y la segunda dice, no guardaron sus ordenanzas. Básicamente hizo lo mismo, sí, con una cosa específica ahí. Pero notan, ¿cuál es el pecado ahí? Ir en contra de los mandamientos de Dios. Ir en contra de la ley de Dios, eso que explícitamente Dios le dio a Israel. Pero la tercera línea, note cómo coloca algo más específico, señalando, como dije antes, la causa. Los hicieron errar sus mentiras. La idea la podemos resumir así. Ellos despreciaron la ley de Jehová, no guardando sus estatutos, por causa de seguir sus propias mentiras. Pero déjenme entonces ponerlo en un orden lógico, porque el orden lógico para nosotros es causa-efecto, no efecto-causa. ¿Cuál es el orden? Es este. Judá fue tras sus propias mentiras y como resultado menospreció la ley de Jehová, desobedeciendo sus estatutos. Ese es el pensamiento que Amós está transmitiendo. Así que, para un mejor entendimiento, déjenme considerar estas líneas en orden inverso. O sea, comencemos por la tercera acusación, el tercer pecado. Les hicieron errar sus mentiras en pos de los cuales anduvieron sus padres. La palabra mentiras ahí está asociada en otros pasajes de las Escrituras a vanidad e idolatría. No lo vamos a leer, no tengo tiempo acá para leer, pero si usted está tomando notas, anote estos 3 versículos. Salmo capítulo 4, versículo 2, Ezequiel 13, versículos 6 al 9, y Oseas capítulo 12, versículo 1. En estos casos y otros que podríamos señalar, siempre la palabra mentiras con relación a un pecado de Judá o de Israel señala o está asociado a vanidad e idolatría. ¿Saben lo que es vanidad? Vanidad es algo que aparenta ser algo y finalmente no lo es. Es como las burbujitas que se soplan de jabón, crecen y cuando las tocas, ¿qué pasa? Desaparecen. Aparentan ser algo y no lo son. Eso es vanidad. Idolatría significa ir tras dioses ajenos. Negar a Dios, abandonar a Dios. Ahora, en los dos casos, entonces, vanidad e idolatría, se señala el abandono de Dios, quien es la verdad. Entonces, la palabra mentiras claramente indica que el pecado denunciado acá es idolatría. Idolatría. ¿Por qué razón? Porque se fueron tras vanidades ilusorias y adoraron otro Dios que no es Jehová. Así que Amós está mostrando que el pecado de Judá fue contra lo que nosotros llamamos la primera tabla de la ley. Los mandamientos que tienen que ver con Dios. No tendrás dioses ajenos de la vida. No te inclinarás ni adorarás a esos dioses. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Acuérdate del día de reposo. Eso es lo que está señalando. Si las 6 naciones de Canaán pecaron contra el prójimo, es decir, la segunda tabla de la ley, entonces Judá peca contra Jehová, la primera tabla de la ley. Observen su Biblia, Salmo capítulo 40, versículo 4, que comprime esta idea. Aquí encontramos comprimida esta idea de que abandonar a Dios, quien es la verdad, está íntimamente asociado a ir detrás de vanidades y de la idolatría. Salmo 44, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. ¿Nota la característica de este hombre? Pone su confianza en ¿quién? Jehová. La palabra confianza indica seguridad. Usted se para en este piso porque está seguro que lo sostiene o no. Usted está confiado en este piso. Confiar en Jehová significa que aceptamos que Él es Dios y solo Él es Dios y que Él no miente, Él es veraz, que Dios es la verdad. Pero el contraste en este salmo es con aquellos que se desvían tras la mentira. O sea, mentira es confiar en algo que finalmente no me da lo que prometí. Es como si este fuera un piso de paja sobre ningún cimiento y yo me paro acá confiando en que me va a sostener. Esas mentiras, ídolos, que Judá siguió, fueron heredadas de sus padres, dice el texto. Qué terrible, ¿no? Y esa es una referencia evidente a la adoración de Baal y de Acera en los lugares altos.
lugares de adoración que no eran el templo. Ese fue el talón de Aquiles a lo largo de la historia de la nación de Judá. Ningún rey, aunque Judá tuvo por lo menos 5 reyes que hicieron lo recto delante de Jehová, ningún rey se atrevió a quitar esos lugares altos. Cuando hablé de Ezequías, algo les mencioné de eso, ¿no? Esos lugares altos eran lo que más amaba la religiosidad popular, entonces ningún rey lo tocaba. Sí, ellos hicieron reformas morales, hicieron reformas religiosas, pero solo Ezequías se atrevió a tocar esos lugares altos. Pero el punto es este. Ese fue un pecado recurrente, un pecado que estuvo a lo largo de toda la historia de Judá, la idolatría. La idolatría siempre estuvo en el corazón de Judá. Y finalmente fue la razón del cautiverio. Ustedes pueden leer en su casa Segunda de Reyes, capítulo 21, versículos 10 al 15. El escritor claramente señala que la razón última del cautiverio fue la idolatría, no otros pecados. Judá cometió muchos pecados, pero en última la razón del cautiverio fue la idolatría que nunca abandonaron. Aquí hay 2 lecciones que nosotros no podemos pasar por alto. La primera, cualquier ídolo que nosotros creamos en nuestro corazón es vano, es mentira. Y nos separa de Dios. Cualquier cosa que no sea Dios simplemente es vana y mentira. Y usted lo sabe por experiencia, ¿o no? Cuando puso su confianza en algo que no es Dios, ¿qué resultó? ¿Sabe qué resultó? Tristeza. Usted resultó defraudado. Usted terminó vacío. ¿Por qué razón? Porque puso su confianza en algo que es vano. Son ídolos. El único lugar seguro es Dios. Pero la segunda lección acá es que, como dice un autor, el error popular de una generación llega a ser el axioma o la verdad de la próxima generación. Interesante, ¿no? Este escritor también lo dice así: los hijos canonizan los errores de sus padres. Lo que fue un error en un padre, ¿sabe que se convierte en el hijo? Una verdad. Mentira. Se llama verdad, por supuesto. La tradición de los hombres siempre desemboca en mentira, continúa diciendo este mismo autor, mientras la verdad de Dios protege a la iglesia de la mentira. La iglesia, entonces, es llamada a proclamar la verdad al mismo tiempo que la verdad la protege. Necesitamos conocer la verdad. Necesitamos conocer al Dios verdadero de una manera íntima para ser guardados de las mentiras, para que no estemos siendo tras esos ídolos. En la medida que usted gaste más tiempo con la palabra de Dios, conociendo al Dios de verdad, usted va a ser menos vulnerable a las mentiras de este mundo. Pero en la medida que usted corra tras las mentiras, tras las vanas ilusiones de este mundo, ¿sabe cuál va a ser el resultado? Mire cómo Amós nos lo señala en las 2 primeras líneas de la acusación. El resultado va a ser este: menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus órdenes. La conexión lógica acá es esta. Primero nos vamos tras las mentiras. Oímos otras voces diferentes a las voces de Dios. Creamos de esas mentiras ídolos. Finalmente nos alejan de Dios y nos dejan vacíos. Totalmente vacíos. Es increíble lo que Amós dice. Dice que Judá menospreció la ley de Jehová. ¿Sabe qué significa la palabra menospreciar? Significa desechar. Significa desdeñar. Desdeñar, según el diccionario de la Real Academia, significa tratar con desdén algo. Mire cómo nos lo muestra Levítico capítulo 26, versículo 15. Mire cómo allá aparece la palabra menospreciar al lado de la palabra desdeñar. Leo para ustedes: y si desdeñareis mis decretos y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto. Es una acusación de Dios. ¿Notan los sinónimos que aparecen acá?
Es muy parecido a lo que Amós nos señala. Mire, ¿qué está señalando acá Dios? ¿Qué va a pasar? En la época de Amós ya esto se convierte en una realidad. Desdeñar mis decretos. Tratarlos con desdén, despreciarlos. ¿Qué es la ley de Dios? No, la ley de los hombres es mejor. No, la ley de Dios simplemente es porque Dios es un aguafiestas. Dios es contrario a nuestra felicidad y por eso nos puso la ley. Ese es el pensamiento al que nos lleva siempre el mundo, cuando perseguimos las vanidades, las mentiras del mundo. ¿O no es así? No lo vivimos en nuestra sociedad cada día, cada paso, pero no lo confronta usted constantemente en su propia vida. Es desdeñar los decretos, es menospreciar los estatutos de Dios, finalmente no ejecutar los mandamientos de Dios y termina con invalidar el pacto de Dios. Amós dice, ellos menospreciaron la ley de Dios, pero en segundo lugar dice, no guardaron sus estatutos. En la Biblia, no guardar siempre es sinónimo de no obedecer. No guardar, repito, significa no obedecer. ¿Notan el proceso, queridos hermanos? Creer la mentira, hacerse ídolos, menospreciar la ley de Dios y finalmente no guardar los estatutos. Déjame ponerlo de una manera práctica. Cuando usted o yo desobedezcamos el mandamiento de Dios, debemos hacer el proceso inverso del que está señalando. O sea, pregúntese, ¿por qué desobedecer? No responda simplistamente. No, es que es mi naturaleza pecaminosa. Sí, claro que sí. No, es que yo soy pecador. Sí, claro que sí. Haga un examen de cuáles son los motivos internos y cuál era el pensamiento que había en su mente que lo llevó a menospreciar la ley de Dios. Aquí hay algo muy claro. La mala teología conduce a una práctica perversa. El abandono de la verdad, que es Dios, la verdad es Dios, el abandono de la verdad siempre va a llevar a conductas pecaminosas. Por lo tanto, esto significa que la verdad de Dios es lo único que nos puede guardar de destruir nuestra vida. Tenemos que amar, atesorar la ley de Dios, la verdad de Dios, porque es lo único que nos guarda de la frustración y de autodestruirnos. Escuchemos esta advertencia de Deuteronomio capítulo 4, versículos 5 al 9. En este texto, Dios le indica a Israel la razón y el gran privilegio de haber recibido la ley de Dios. Escuche esto, atesórelo en su corazón, guárdelo en su corazón, imprímalo en su mente. Dice Dios acá, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues, ponedlos por obra, porque esta, subrayen en su Biblia, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente el pueblo sabio y entendido, naciones grandes esta, porque qué nación grande hay que tengan dioses tan cercanos a ellos como le está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos. Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos. ¿De dónde proviene la sabiduría? ¿De dónde proviene la inteligencia? De la ley de Dios. El hombre moderno es absolutamente insensato, torpe, porque abandonó la ley de Dios. Lo vemos en las leyes que promulgan y lo vemos en la ineficacia de su diplomacia. Es un insensato. Lo triste y lamentable es que Amós está señalando este pecado de Judá. Recibieron la sabiduría divina. Dios se las dio, se las otorgó. Y Judá la abandonó, la desdeñó, la dejó de lado
para correr tras mentiras. La declaración de sentencia no podía ser otra. Versículo 5. En Amós capítulo 2, por supuesto. Prenderé fuego, por tanto, en Judá, el cual consumirá los palacios de Jerusalén. En voz profética, Amós señala el día en que Jerusalén iba a ser destruida a fuego. 2 siglos después. Aproximadamente 2 siglos después de la época de Amós, ocurrió ese desastre. En el año 587, los babilonios subieron contra Judá y destruyeron todo aquello en lo que los judíos habían puesto su confianza. ¿Confiaron en el templo? ¿Sabe qué hizo Dios? A través de los babilonios quemó y destruyó ese templo. ¿Confiaron en el sacerdocio? ¿Sabe qué hizo Dios? Mandó a los babilonios para que mataran a los sacerdotes. Y los mandó al destierro para que quedaran 70 años sin templo y sin sacrificios. Confiaron en los sacrificios, los mandó a una tierra donde no podían ofrecer sacrificios. Para que entendieran cuán amargo es haber abandonado a Jehová sin Dios. Y aprendieran a no confiar en los privilegios concedidos. Finalmente, para que aprendieran que solo en Dios hay verdad, solo en Dios hay seguridad, y que la idolatría es vanidad y mentira. ¿Cuáles son tus ídolos? ¿Los tienes? No pregunté si tienes ídolos. Todos los tenemos o no. Y dime qué te han dejado tus ídolos. No son vanidad y mentira. Y el resultado de ir tras los ídolos ha sido abandonar a Dios. ¿No te ves ahí muchas veces? Te miras persiguiendo arcoíris bonitos, pero al final no hay nada. Y en la medida que corres tras esos ídolos, te estás dejando atrás aquí. Porque es la verdad. El único que nos provee de sabiduría y sensatez. Esa es la tragedia que día a día nosotros vemos en el ser humano. El llamado con este texto es claro, simple y sencillo. Abandonemos nuestros ídolos. Sigamos a Dios. Y más específicamente, hablándole al pueblo de Dios, aquellos que nos decimos ser cristianos. Amemos, atesoremos la palabra de Dios. Ahí está la fuente de sabiduría. Que la gente vea que somos sabios y podamos responderles. Somos sabios por la palabra de Dios. Esa es la diferencia con un mundo insensato. No tiene la palabra de Dios. No les interesa la palabra de Dios. Pero nosotros estamos llamados a mostrar por nuestra vida esa sabiduría.